El título de esta prédica se llama Ven a mí. Y quiero que me acompañen con sus Biblias o que simple y sencillamente miren las pantallas ahí. Y vamos a leer Mateo 11 del 28 al 30, que es el versículo en donde vamos a basar el día de hoy. En la versión NBI otra vez, porque es una versión bastante clara y fácil de entender. Y dice Jesús, en una ocasión, Él dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta semana yo estaba el jueves dando la clase de Crece. Estábamos a punto de terminar y de repente mi teléfono empieza a vibrar, y cuando vi era Dana, mi esposa. Y dije, de plano pensó que ya terminamos, pero no hemos terminado, estoy ocupado, así que no le respondí. Y solo lo muteé y siguiendo la clase, ya estábamos a punto de terminar, estábamos a punto de dar la oración final. Y en eso me volvió a llamar otra vez. Y dije, saber qué querrá, y no le contesté por segunda vez. Pero después, cuando colgué el teléfono, me volvió a llamar una tercera vez. Entonces ahí dije, de plano es una emergencia, algo está pasando, ¿verdad? Entonces le dije a Javier, que estaba ahí, ¿puedes dirigir en oración para terminar? Y él empezó a orar. Y ahí fui y le respondí a Dana. Y Dana me dice, mira, estoy aquí en la calle, por la 20 calle de la zona 10, casi llegando ya a zona 14, y me dice, y hay un perrito que se salió de su casa y casi que lo atropellan y anda corriendo por todos lados y se nota que es de casa porque ya varios carros casi que le pasan encima. Y estoy acá, por favor, venidme. Y yo le digo, es tarde, ya eran las 9 de la noche, y yo le digo, Dana, estás en un lugar seguro, que metete al carro, no te quedes ahí en la calle, te pueden hacer algo. Y me dice, no, aquí estoy con otras personas. Y yo, ¿qué personas? Le digo yo, puede ser una trampa, te pueden asaltar, las cosas que uno escucha en Guatemala, ¿verdad? Y le digo, no, metete al carro, ahorita llego, no salgas, no te expongas. Y al rato eso hizo. Entonces, habían otras personas ahí que también realmente sí estaban dispuestas a ayudar, pero ellos no podían hacer nada por el perrito. Ya lo habían agarrado y no podían hacer nada por él porque venían en moto. Entonces Dana me fue a traer y regresamos, y cuando llegamos encontramos allá el perrito. Después me dijeron que ya tenía como 2 meses más o menos de andar en la calle porque su pelo ya tenía como rasta y se notaba que sí era de casa porque no sabía caminar por las calles, andaba con mucho miedo. Pero cuando nos tratamos de acercar a él, el perrito estaba temblando como ustedes no tienen idea. Realmente estaba así todo temeroso. Y después nos dimos cuenta que probablemente lo trataban mal y lo abandonaron a propósito, porque realmente sí le tenía un pánico completo a las personas. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer porque no me lo puedo llevar a mi casa. Yo vivo en un apartamento muy pequeño y ya tengo otro perro. Y llamamos a Chay y Betsy y yo le digo a Dana, no le puedes decir a Chay y Betsy que se lo lleven porque no es su problema, es el problema que nosotros nos estamos metiendo. Así que no le puedes decir a ellos, no, pero que solo vengan. Y los llamamos, y cuando llegaron ellos, obviamente porque son bien lindos, dijeron, no tengan pena, se puede quedar en mi casa hoy, porque eran más de las 9 de la noche y no podíamos hacer nada a esa hora. Así que lo llevamos a la casa de Chay, pasó la noche ahí, pero cuando lo subimos al carro, nos costó un montón subirlo, llegamos al lugar, a la casa de Chay, que él vive cerca de ahí. Salió el carro y lo primero que hizo se fue a meter debajo del carro de Chay. Porque otra vez tenía un pánico de las personas que él pensaba que saber qué le íbamos a hacer, porque seguramente esa es la forma en la que él vivía con sus antiguos dueños. Y nos despedimos de Chay, nos fuimos, y al día siguiente nuestro plan era llevarlo a un refugio, y lo hicimos, y el perrito ahorita está mejor. Ese es el final feliz de la historia. Probablemente lo adopten a alguien, tal vez Chay y Betsy lo quieren adoptar ahora, pero Chay me contó que el perrito pasó toda la noche debajo del carro y no quiso salir. Y le ponían comida, le pusieron arroz, le pusieron agua, y era tanto su miedo que prefirió esconderse a salir. Hasta el día siguiente nosotros llegamos y el reto fue ahora cómo lo sacamos de debajo del carro. Fuimos a comprar 2 piezas de pinulito que había por ahí cerca, una pechuga y un cuadril, y así sí fue saliendo, pero fue poco a poco, nos costó las 2 piezas y dándole pedacitos por pedacitos para que poco a poco se fuera haciendo y se fuera acercando
para salir del carro, hasta que cuando ya salió lo suficiente, ya lo agarramos, le pusimos una cuerda y lo metimos al carro y lo llevamos al refugio. Pero mientras estaba ahí, yo realmente me di cuenta que nosotros usualmente vivimos la vida, o vemos la vida, en base a cómo hemos experimentado la vida en el pasado. El perrito miraba a los humanos como lo peor que existe, porque seguramente sus antiguos dueños, sus antiguos humanos lo habían maltratado, habían abusado de él y le habían dado una mala vida. Entonces él piensa de que todos los humanos son malos y que todos los humanos le quieren hacer daño. Él se esconde debajo del carro y no quiere salir porque él piensa de que todos son así, y nosotros usualmente tenemos un lente sobre el cual nosotros vemos la vida en base a la forma en la que hemos experimentado la vida. La serie del día de hoy, que vamos a empezar este mes, se llama El significado de la vida. Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida con un lente. Y ese lente nos dice, la vida tiene que ser así, porque es la forma en la que hemos conocido la vida. Es la forma en la que me enseñaron a vivir mis padres, es la forma en la que mis abuelos vivieron, mis papás vivieron, y yo tengo que vivir. Vivimos tal vez muchas veces como ese perrito, asustados, con miedo, pensando que la vida es mala, cuando la vida realmente no necesita ser mala, o no tiene por qué ser mala. A veces hay personas que nos están ayudando y nos están diciendo que salgamos de nuestro escondite, que salgamos de debajo del carro, porque nos quieren ayudar, pero como en nuestra percepción de la vida es mala, nosotros no queremos salir, nos escondemos un montón. Y viene Jesús en este versículo y Él le dice al pueblo de Israel, vengan a mí. Jesús es esa persona que tiene pollo a pinulito, que nos está haciendo tratar de salir de nuestra situación difícil en la que nosotros nos hemos metido, porque creemos que esa es la manera en la que tenemos que vivir nuestra vida. El contexto de este versículo, si nosotros vamos y analizamos lo que está pasando, es de que, como sabemos, Jesús le habla al pueblo de Israel. El pueblo de Israel y los judíos viven bajo la ley. Toda su vida se centra alrededor de lo que ellos creen, de su religión, de lo que ellos llaman el Pentateuco, los profetas, la ley. Ellos viven su vida alrededor de eso. Es la forma en la que ellos interactúan día a día en su vida cotidiana. Es la forma en la que ellos interactúan con otras personas. Es la forma en la que ellos manejan sus negocios. Ellos emprenden y ellos van a trabajar todo en base a la ley. Y si nosotros hemos escuchado algo acerca de la ley, sabemos que la ley es imposible de cumplir. Pero ellos viven tratando de cumplir la ley. Ellos viven esforzándose, tratando de ser buenas personas. Y encima de la ley, si alguien ha estudiado un poquito acerca de la historia del pueblo judío, encima de la ley ellos pusieron algo que llamaban la tradición. La tradición eran más reglas encima de las reglas que ya tenían, que los ayudaban a controlar las reglas de la ley. Es decir, ellos tenían leyes, pero ellos pusieron más leyes para tratar de controlar las primeras leyes que ellos tenían. Su vida realmente era un caos, un estrés total. Ellos estaban, como dijo Jesús, cansados y agobiados, tratando de ser buenas personas, tratando de hacerse buenos a sí mismos, tratando de llegar a ser agradables para Dios. Hace varias semanas yo conté la historia en cuando Jesús viene y Él tiene un encuentro con los pescadores, con Pedro, con Jacobo, con Juan. Y Pedro dice, cuando encuentra a Jesús, él le dice, apártate de mí porque soy un pecador. Habían varias personas que ya se habían rendido con la ley. Ellos habían dicho, yo no puedo cumplir la ley, así que definitivamente si no puedo cumplir la ley, lo que soy es que soy un pecador. Muchas personas ya se habían resignado de experimentar tanto estrés por la vida que ellos vivían el día a día. Y hoy en día, si nosotros miramos a nuestro alrededor, tal vez no un domingo en la tarde en Cayalá, porque un domingo en la tarde en Cayalá la vida se mira como bastante pacífica, bastante bonita, pero el día de mañana, que ustedes regresen a sus trabajos, a sus quehaceres cotidianos, ustedes se van a dar cuenta que esta es la misma forma en la que vive el mundo el día de hoy. Viven cansados y agobiados, viven con estrés. No sé si ustedes saben, pero hoy en día existen los ataques de estrés.
Es decir, el estrés puede ser tanto que nos dan ataques de estrés, ataques de ansiedad, afectan literalmente nuestra salud. Y eso no ha cambiado y era lo mismo que pasaba hace 2000 años. La gente estaba cansada y agobiada, ellos tenían un lente y ellos pensaban que esta es la manera en la que ellos tenían que vivir la vida. Pero ahí es cuando entra Jesús en escena y Él les dice, el verdadero significado de la vida no es de que ustedes vivan cansados y agobiados, sino que ustedes puedan venir a mí y experimentar descanso. Así que yo voy a ir y quiero hablar acerca de esto. Tengo 3 puntos bastante cortos y quiero irme del versículo que acabamos de leer de Mateo 11, 28 al 30, pero me quiero ir del versículo 30 al versículo 28. Y mi primer punto es de que Jesús dijo que su yugo es suave y es liviano. El versículo 30 dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviano. Él está dando una analogía porque las personas en ese tiempo saben un poquito acerca de agricultura, acerca de lidiar con animales y con cargas, y usualmente los bueyes les ayudaban a trabajar la tierra y sobre los bueyes ellos ponían la carga que les servía para arar la tierra. Entonces el yugo es esa carga que va en nuestros cuellos. Pero no sé si ustedes ponen atención a las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús no está diciendo que Él no tiene carga y que Él no tiene yugo. Jesús está diciendo de que todos tenemos algún tipo de yugo. Inclusive Él tiene algún tipo de yugo. Jesús vino acá y Él asumió la carga de nuestros pecados. Y hoy en día nosotros podemos recibir la carga de Él, que es liviana y es ligera, pero eso nos dice que realmente lo que está prometiendo Jesús acá es que Él no está prometiendo una vida libre de problemas, una vida libre de cargas. Él está diciendo que sí van a haber cargas, que sí van a haber problemas. Es decir, todos sí tenemos un yugo, pero todos podemos escoger qué yugo queremos. Si queremos cargar con nuestro propio yugo, que técnicamente es imposible cargar, o si cargamos con el yugo de Jesús. Cuando nosotros vamos de vacaciones, lo primero que hacemos cuando salimos de vacaciones, ustedes llevan la gran maleta, ustedes llevan bolsones, y si ustedes quieren salir a disfrutar de la vida, salir a disfrutar del día en el lugar donde ustedes estén, ustedes no van con todas sus maletas, ¿o sí? Ustedes no van con las cargas y todas las maletas. Por eso es que a veces miramos a los mochileros que viajan por todo el mundo y decimos qué bonito viajar, pero qué cansado andar con la maleta todo el tiempo. Porque lo primero que hacemos es quitar nuestras cargas, porque de alguna manera esas cargas no nos permiten disfrutar la vida. Y es exactamente lo que le está pasando al pueblo de Israel. Ellos viven cansados, estresados, agobiados, porque tienen una carga que han puesto sobre ellos que no les está impidiendo disfrutar realmente la vida. Hoy en día no ha cambiado mucho, nosotros seguimos estresados, seguimos siguiendo a trabajar, seguimos angustiados por todas las cosas que tenemos que hacer, no tenemos tiempo ni siquiera para almorzar, para cenar con nuestra familia, porque tenemos tanto que hacer que nos olvidamos de que la vida no se trata acerca de las cosas que tenemos que hacer, hay mucho más acerca de eso. Quiero que retrocedamos un poquito a la historia, estamos hablando ahorita Mateo 11, pero quiero que me acompañen a Mateo 5 para elaborar un poco más lo que Jesús está tratando de decir. Y Jesús en lo que estaba predicándole al pueblo de Israel y le dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. Jesús parece como que estaba poniendo una carga más pesada todavía. Porque si habían personas en ese tiempo que parecían ser justas y parecían que sí estaban cumpliendo la ley y sí estaban haciéndose buenos a sí mismos, eran los fariseos y los maestros de la ley. Jesús dice, si querés ser grande en el reino de los cielos, tenés que cumplir cada palabra que está en la ley.
Si nosotros leemos el contexto, Jesús les dice cosas como: la ley dice que ustedes no tienen que matar, pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su prójimo ya pecó. Cualquiera que insulte a su prójimo ya pecó. Cualquiera que maldiga a su prójimo ya pecó. Es decir, Jesús está poniendo como una carga aún más pesada, es lo que parece ser. Después Jesús les dice cosas como: ustedes escucharon que no tienen que cometer adulterio, pero yo les digo que si solamente con desear a una mujer en su corazón ustedes ya pecaron. Ese es el tipo de versículos que a veces los leemos y nos dan miedo, ¿verdad? Porque decimos, entonces, ¿quién va a cumplir la ley? Después, si seguimos leyendo, Jesús dice estas palabras y Él dice: sean perfectos como su Padre es perfecto. Lo que estaba haciendo Jesús acá es que estaba tratando de llamar la atención del pueblo de Israel. Él les estaba diciendo: ustedes tratan de cumplir la ley y porque no son homicidas ni son adúlteros, ustedes piensan que son buenas personas. Pero no tienen que matar a nadie o adulterar con alguien para ser buenas personas. Con el simple y sencillo hecho que ustedes se enojen con alguien, que lo maldigan, que lo insulten, con el simple y sencillo hecho que ustedes codicien en su corazón, ustedes ya infringieron la ley. Muchos de acá tal vez nos hemos puesto en el lado de que somos buenas personas porque no hemos matado a nadie. Nos vamos a los extremos completamente, pero Jesús estaba tratando de decirles y estaba tratando de mostrarles las inconsistencias que ellos tenían en lo que ellos llamaban su religión, en lo que ellos llamaban practicar la ley. Él les estaba diciendo: no importa si no han matado a nadie, con que se enojen con alguien, ya infringieron la ley. Entonces, el pueblo de Israel vienen y comienzan a decir: qué difícil, pensamos que Jesús iba a ser diferente, pensamos que Jesús iba a ser un poco más relajado, un poco más tranquilo y Él nos iba a poner una carga menos pesada, pero parece como que nos está poniendo una carga pesada. Él decía: si ni siquiera los fariseos, y tenemos que ser mejor que los fariseos, si ellos supuestamente son perfectos, entonces esto es imposible. Y ese es exactamente el punto que Jesús les estaba tratando de decir. Jesús les estaba diciendo: es imposible que ustedes se hagan buenos a ustedes mismos en sus propias fuerzas. Y hoy en día, ¿por qué nos estresamos? ¿Por qué nos cansamos y por qué nos agobiamos? Nos estresamos muchas veces porque yo quiero llegar a tener éxito en la vida. Y para tener éxito yo tengo que hacer esto, hacer lo otro, tengo que caminar, tengo que trabajar duro. Y no estoy en contra del arduo trabajo, solo estoy diciendo que ese no es el fin de la vida. A veces pensamos que tenemos como el pueblo de Israel, que ellos tenían que cumplir la ley para llegar a ser perfectos, pero Jesús les estaba diciendo: es imposible cumplir la ley por ustedes mismos. Jesús les estaba tratando de decir de que no hay más en la vida que Jesús mismo. Después viene Juan, y quiero que busquen conmigo Juan 5 del 39 al 40, y Jesús está hablando con los fariseos y con las personas que estaban reunidas en ese lugar. Él dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Lo que pasó con el pueblo de Israel es que ellos se enfocaron tanto en la ley porque creyeron que la ley los iba a hacer mejores personas, que ellos perdieron que el punto de la ley era Jesús. La ley fue dada para que nosotros pudiéramos encontrar a Dios. De la misma manera, el día de hoy, nosotros vamos a nuestros trabajos, nos metemos al tráfico tal vez 1, 2, 3 horas, dependiendo de qué tan lejos vivamos de nuestro trabajo. Nos esforzamos, trabajamos, porque hay cosas que pagar y definitivamente hay cosas que pagar, pero en el trajín del día, en nuestra búsqueda por ser más exitosos, en nuestra búsqueda por tener más cosas, porque creemos que más cosas nos van a hacer felices, nos olvidamos que el punto de la vida no es ser exitosos. El punto de la vida no es llegar a ser felices. El punto de la vida es Jesús. Así como Él era el punto de la ley, y es lo que los judíos no estaban viendo, nosotros muchas veces nos estresamos, nos cansamos, nos agobiamos, como Él estaba diciendo,
porque nos hemos olvidado acerca del punto. Si algo me ha enseñado la situación que nosotros estamos viviendo como familia, es que cuando mi papá falleció, escuchar cada testimonio de lo que él impactó en otras personas, ver personas que fueron sus ovejas hace 20 o casi 30 años de otras iglesias, llegar al funeral y decir, mira, tu papá fue una persona que me cuidó, que me discipuló, que invirtió un montón en mí, que creyó en mí, y yo por él estoy aquí el día de hoy. Esos testimonios yo los escuché una y otra vez. La muerte de mi papá puso en perspectiva que realmente el propósito de la vida no está en perseguir las cosas materiales. El propósito de la vida no está en tratar de ser exitoso, en tratar de ser feliz, sino el propósito de la vida es Dios, es amarlo a Él, es servirlo a Él y es amar a las personas a mi alrededor. Después yo puedo ir a perseguir todas las cosas porque de esa relación todo fluye de una mejor manera. Pero a mí la muerte de mi papá puso en perspectiva lo que realmente importa en esta vida. El pueblo de Israel habían perdido de vista cuál era el fin y el propósito de la ley. Ellos pensaban que el propósito de la ley es que ellos pudieran ser buenos, que ellos pudieran ser perfectos, pero la ley era imposible de cumplir. El propósito de la ley era Jesús, al igual que yo creo que el propósito de la vida es tener una relación con Dios. Eso es todo lo que nos importa y eso es todo lo que nos va a llenar. Pero otra vez nosotros estamos como ese perrito debajo del carro, escondidos, afanados, agobiados, con estrés, preocupados, porque pensamos que esa es la manera en la que tenemos que vivir la vida. Pero Jesús nos está diciendo y le está diciendo a muchos de acá el día de hoy, soltemos nuestro yugo, dejemos nuestras cargas, porque es imposible encontrar la felicidad sin Dios. Es imposible tal vez, o tal vez van a llegar a alcanzar el éxito y cuando lo tengan se van a dar cuenta de que si no tenían a Dios realmente las cosas no importaban. Dios nos está diciendo el día de hoy, tomen mi yugo porque mi yugo es suave y es liviano. Lo siguiente que quiero decir es el punto número 2 que está en el versículo 29. Jesús dijo, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Dios quiere que nosotros descansemos. No solamente que nuestros cuerpos físicos descansen, sino Él quiere que nuestra alma descanse. Esto va a parecer como algo choqueante para muchos de acá, pero Dios quiere que ustedes descansen. Muchos de acá han estado tan estresados porque piensan que esa es la manera en la que van a obtener algo en la vida, pero Dios les está diciendo, descansen. Ustedes saben que Dios inventó el descanso, ¿verdad? Isaías dice que Dios no se cansa. Él nunca se fatiga. Isaías dice que Él viene y le da fuerza a los jóvenes, que Él levanta nuestras alas como las águilas, nos da fuerzas como las del búfalo. El Dios que nunca se cansa, descansó en el séptimo día. ¿Por qué? Porque Él sabe que el descanso es necesario. Todos acá cuando estamos cansados y estresados, eso es lo que decimos, necesito unas vacaciones. Necesito un descanso, ya quiero llegar a mi casa para poder acostarme en el sillón y simplemente descansar. Pero el problema del descanso es este, que nosotros sabemos cómo tratar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo descanse. Cuando estamos cansados, yo digo necesito dormir, necesito ir a un spa, necesito ir de vacaciones, necesito hacer esto, lo otro. Eso es lo que yo necesito para que mi cuerpo descanse. Pero ustedes sabían que no solamente nuestros cuerpos físicos necesitan descanso, sino nuestra alma también necesita descanso. A veces ustedes dicen, estoy cansado, ya no sé qué hacer, necesito un break. Se van de vacaciones, según ustedes, para descansar, regresan más estresados todavía. Porque mi reloj me dice cada vez que estoy de vacaciones que yo camino el doble o el triple cuando estoy de vacaciones que cuando yo estoy aquí en mi rutina diaria. Y muchas veces venimos, regresamos de las vacaciones y necesitamos un descanso de las vacaciones. Porque realmente lo que necesitábamos no era que nuestro cuerpo físico descansara, sino lo que necesitamos realmente es que nuestra alma descanse. Pensamos que nuestro cuerpo físico necesita el descanso y sí es cierto, sí lo necesita, pero también nuestra alma necesita descanso. Ahora la pregunta es, ¿cómo descansan nuestras almas?
¿Alguna vez ustedes se han puesto a preguntar o se han considerado eso con ustedes mismos? Si nuestras almas necesitan descanso, ¿cómo hago que mi alma descanse? Yo creo que el problema de nuestra sociedad estresada del día de hoy es que ni siquiera sabemos cómo responder esa pregunta. Muchos de acá tal vez ni siquiera sabían o habían considerado de que su alma necesita descanso. Así como su cuerpo físico necesita descanso, su alma también necesita descanso. Y el problema empieza en que no sabemos cómo responder a esa pregunta. Jesús dijo en el versículo 29, carguen mi yugo y aprendan de mí. Jesús y Dios nos está poniendo un ejemplo. Otra vez cuando Él creó la creación. En 6 días la creó. Y en el 7º Él nos da el ejemplo de que necesitamos descanso. El Dios que no necesita descansar, porque nunca se cansa, nos está dando el ejemplo de que tenemos que descansar. Pero es que Jesús dice, aprendan de mí. Jesús sabía cómo cuidar de sí mismo. El problema tal vez hoy en día, y tal vez ha sido un problema que ha afectado a la iglesia por muchos años, es de que los siervos de Dios vienen y empiezan a servir a Dios y empiezan a dar, y Dios dice, no, es que no puedo parar porque la gente necesita, porque la gente tiene necesidades, porque yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Descansan muchas veces hasta que se enferman, hasta que se queman, hasta que ya no pueden hacer más, porque dieron más de lo que estuvieron recibiendo. Jesús, Él era experto en esto. Si ustedes leen el Evangelio, leemos que de repente Él decía, no, me tengo que ir, me tengo que alejar de todos, y se iba a un lugar donde Él podía estar solo y descansaba con Dios, porque Él entendía la necesidad de que nuestros cuerpos físicos, nuestra alma y nuestro espíritu fueron creados para experimentar descanso. Tal vez muchos de acá, ustedes lo que necesitan no es vacaciones, tal vez algunos sí necesitan vacaciones, pero muchos de los que están acá necesitan saber cómo hacer descansar su alma. Jesús está diciendo, aprendan de mí. Y yo creo que el descanso del alma empieza cuando admitimos de que nunca vamos a poder ser felices por nuestras propias fuerzas, que nunca voy a poder hacerme justo por mis propias fuerzas, que nunca voy a poder alcanzar el éxito y estar en paz por mis propias fuerzas, sino yo necesito a Dios en mi vida para poder descansar. Cuando Jesús le estaba hablando al pueblo de Israel, Él les estaba dando en el contexto de que ellos vivían en la ley y ellos creían que para ser justos debían de cumplir la ley. Pero Él les dice, Jesús les dijo, es imposible que ustedes cumplan la ley. Lo que ustedes tienen que hacer es venir a mí y descansar en mí, porque yo he cumplido la ley por ustedes. ¿Por qué seguimos trabajando y tratando de hacer las cosas que Jesús ya pagó en la cruz? ¿Por qué yo trato de hacerme feliz a mí mismo? Trato de perseguir las cosas materiales pensando que eso va a añadir a quien yo ya soy, a mi identidad. Porque yo trato de ir y perseguir las cosas que todo el mundo está persiguiendo, porque yo digo, si tan solo yo tuviera un mejor carro, entonces sería mejor, sería feliz. Si tan solo tuviera una esposa, un esposo, entonces yo sería feliz. Si tan solo tuviera una casa propia y no estuviera rentando, entonces sería feliz. Nuestro problema es de que en nuestra búsqueda de la felicidad pensamos que estas cosas van a añadir a quien nosotros ya somos. La verdad es de que Jesús ya pagó el precio por mí. Yo soy su hijo y no hay nada que yo pueda añadir a mi identidad que agregue valor a quien yo ya soy. Es decir, yo soy hijo de Dios con carro nuevo o sin carro nuevo. Y cuando yo entiendo eso, yo descanso. Yo tengo paz. Yo soy libre, yo soy santo, tenga o no tenga una casa propia. Y cuando entiendo eso, yo descanso. Está bien que las cosas vengan, que la abundancia, las cosas que a veces perseguimos en el mundo vengan a nuestras vidas porque son bendición de Dios, pero que esas cosas no sean propósito y lo que nosotros estamos buscando en esta vida, porque adivinen qué,
nunca van a poder agregar más de lo que realmente ya tenemos. Nuestro arduo trabajo no agrega a nuestra identidad. Y Jesús nos está diciendo hoy, descansen. Su alma necesita descanso. Yo conocí a una persona, era un señor ya grande, no recuerdo si era finlandés o suizo, pero era de algún lugar de Europa lejano. Y él andaba en Guatemala y él decía, todos lo conocían porque él era muy trabajador. Él trabajaba mucho y no descansaba. Desde las 5 de la mañana ya estaba haciendo cosas y no paraba todo el día. Y la gente le decía, descanse, ya se va a quemar, se va a enfermar, vaya a su casa y descanse. Y él decía, voy a descansar hasta que esté en la tumba. Suena bonito, ¿verdad? Suena como un buen modelo a seguir. El problema de eso es de que si no descansamos vamos a llegar a la tumba muchísimo antes de tiempo. El problema de eso es de que muchas veces también nosotros, como seres humanos, ganamos y fundamentamos nuestra identidad en base a las cosas que hacemos. Es decir, si yo hago mucho, si yo trabajo mucho, si yo alcanzo este estatus, si yo trabajo tanto y me promueven y ahora tengo este puesto y yo tengo este carro, esas cosas van a agregar valor a mi identidad. Porque estamos basando nuestra identidad en base a las cosas que hacemos. Y el problema del descanso es que si yo baso mi identidad en base a lo que yo hago y yo no estoy haciendo nada porque estoy descansando, me voy a sentir como que no valgo nada. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso. Muchos de ustedes tal vez no pueden quedarse quietos porque han basado su identidad en lo que ustedes hacen y cuando ustedes no están haciendo nada se sienten que no valen nada. Pero yo sigo siendo hijo de Dios. Trabaje duro o aunque no trabaje tan duro. Otra vez no estoy en contra del arduo trabajo, solo estoy diciendo que no basemos nuestra identidad y quién somos en eso. Porque Jesús ya pagó y ya agregó valor a mi vida. Y Él está diciendo en el punto número 2, ustedes necesitan descanso para su alma. Y en el punto número 3, en el versículo 28, Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Jesús está dando por sentado de que todos estamos cansados y estamos agobiados. Yo creo que es lo mismo el día de hoy. Muchos de acá vivimos nuestras vidas y a veces estamos tan frustrados y no sabemos por qué esa frustración no se va a nuestras vidas. Y puede ser que no hemos descansado en Dios, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero si ponemos atención a las palabras de Jesús, Él dice, vengan a mí. Él no dice, vengan conmigo. Yo creo que la vida cristiana sí es un viaje y nosotros vamos caminando con Jesús y Él va con nosotros y nos lleva de la mano como ese padre que lleva a un hijo pequeño y le dice, vamos juntos. Ese es el propósito de la vida cristiana. Y yo sé que vamos con Dios, vamos con Jesús, pero Jesús está diciendo, vengan a mí, no vengan conmigo. ¿Qué me dice eso a mí? Que Jesús es un destino. Que Jesús es un lugar en el que yo puedo acceder. Jesús es mucho más que una compañía en este viaje que se llama vida. Jesús también es un destino, es un lugar al cual yo puedo acceder. Es acá donde todo tiene sentido, porque sabemos que cuando yo vengo a Cristo y yo estoy en Él, mi identidad cambia completamente. Decimos que cuando estamos en Cristo y cuando Dios nos mira, Él no nos mira a nosotros, sino Él mira la justicia de Cristo. Es decir, tal vez lo que nosotros necesitamos en esta vida es dejar de tratar de hacer las cosas solitos. Tal vez venimos a la iglesia, pero el lunes vamos y nos olvidamos de que Jesús ya no está con nosotros. Jesús es muchísimo más que un acompañante, Él es un destino. Incluso si yo no me siento justo, pero yo estoy
en Jesús, yo soy justo. Incluso si yo no me siento un hijo, porque le he fallado a Dios, porque esta semana volví a caer, pero yo estoy en Cristo, yo sigo siendo un hijo. No sé si me entienden la analogía de que Jesús es un lugar, es un destino, y cuando yo estoy en este destino, todas las cosas cambian. Tal vez hablamos de que somos libres y salimos de esclavitud a libertad. Y hay momentos en los que vamos en la vida y volvemos tal vez a caer en una esclavitud que teníamos antes. Volvimos a caer en ese vicio que teníamos antes. Volvimos a hacer las mismas acciones que hacíamos antes. Volvimos a enojarnos, volvimos a maldecir a nuestro hermano, volvimos a hacer las cosas que tal vez hacíamos antes. Y nos comenzamos a condenar por eso. Pero las buenas noticias son estas, que si yo sigo en Jesús, yo sigo siendo libre. Yo sigo siendo justo, yo sigo siendo su hijo, porque yo estoy en ese lugar en el cual yo puedo descansar de trabajar, en el cual yo puedo descansar de tratar de probarle a otros cuál es mi verdadero valor, porque mi valor es de que yo soy hijo de Dios. ¿Alguna vez ustedes les enseñaron en el colegio que si ustedes multiplicaban por infinito, el resultado era infinito? No le pueden agregar nada a infinito, porque infinito por infinito, infinito más, infinito sigue siendo infinito. Nosotros ya somos infinitamente justos, somos infinitamente hijos, infinitamente libres. Y no hay nada que yo pueda agregar a mi identidad que me haga valer más, porque yo ya soy. Pero muchos de nosotros seguimos tratando de agregar a nuestra identidad. Queremos probarle a otros nuestro verdadero valor. Tenemos expectativas de lo que queremos ser. Queremos venir y probar tal vez a nosotros mismos de que somos mejores, pero realmente no podemos sumarle a infinito. No podemos multiplicarle, agregarle a infinito. Nosotros somos infinitamente hijos de Dios. No hay nada que nos pueda agregar y no hay nada tampoco que nos pueda quitar eso. Proverbios 24:16, y con esto termino, dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Todos diríamos acá de que alguien que cae 7 veces es un fracaso, ¿o no? Yo empecé una empresa y me fui a bancarrota una vez. Eso es un fracaso. Te fuiste a bancarrota 7 veces, sos un mega fracaso. Pecaste una vez, sos un pecador. Pecaste 7 veces, realmente ya no tenés solución. Regresaste atrás, tenés problemas, tal vez otra vez los mismos problemas que habías estado lidiando antes de estar en Cristo. Y sos un error. Y lo haces 7 veces más, realmente ya no tenés solución. Sos una falla, sos un pecador, sos un esclavo, vos no sos hijo de Dios, vos sos un huérfano. ¿Entienden? La Biblia está diciendo que el justo cae 7 veces, pero él sigue siendo justo. Él camina en la vida, se cae una vez, se levanta y sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque los errores que nosotros cometamos en esta vida no definen quién somos. Y eso es estar en Cristo. Cuando Jesús dijo, vengan a mí, a esto es exactamente a lo que Él se estaba refiriendo. Porque cuando estamos en ese destino que es Jesús, no hay nada que yo pueda hacer que me aleje de estar en ese lugar. Yo puedo ser justo, yo puedo caer, pero yo sigo siendo justo. Es más, porque yo sé que mis errores, mi pasado no me define, esa es precisamente la razón por la cual yo me vuelvo a levantar. Porque yo digo, yo no soy mis errores, yo no soy lo que las personas dicen de mí. Tal vez teníamos expectativas acerca de lo que teníamos que hacer en la vida. Muchos de acá pensaron que a la edad que ustedes tienen ya tuvieron que haber estado casados, ya tuvieron que tener esto, ya tuvieron que tener lo otro. Y ustedes miran a su alrededor y no tienen nada de la expectativa que ustedes tenían cuando ustedes estaban creciendo. Pero eso no significa de que ustedes son un error.
que ustedes son una falla. Ustedes siguen siendo justos. Y eso me da a mí la fuerza para volver a levantarme y decir, mi error, mi pecado, mi pasado, las cosas que el mundo dice que yo no soy, que supuestamente agregan valor a mi identidad, esas cosas no importan. Porque Dios sigue diciendo que yo soy justo. Entonces me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar. Muchos de acá están cansados porque lo han intentado 3 veces. Sigan intentando. La 7ª es la vencida. Tal vez muchos de acá han caído más de 7 veces. Yo creo que si seguimos cayendo, pero nos seguimos levantando y seguimos estando en Cristo, seguimos siendo justos. Las palabras de Jesús tienen sentido cuando Él vino y dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados porque yo los voy a hacer descansar. Porque vivimos con un yugo imposible. No podemos ser buenas personas en nuestras propias fuerzas. No podemos ser felices en nuestras propias fuerzas. El mundo persigue todas estas cosas y si en un momento las alcanza, se dan cuenta que estas cosas nunca agregaron nada a quienes ellos son. De la misma manera es tiempo de soltar ese yugo y tomar el yugo de Cristo, porque Él ya pagó el precio. Es tiempo de que nosotros comencemos a dejar que nuestra alma experimente descanso, a no basar nuestra identidad en las cosas que hacemos, en el dinero que tenés, en los estudios que tal vez que puedes llegar a alcanzar. Esas cosas son buenas, pero esas cosas no te definen, porque en cualquier momento puedes perder eso. Y si tu vida está fundamentada en eso, tu vida se va a venir abajo. Pero si tu vida está en Cristo, vas a ser como ese justo que se va a levantar una y otra vez y lo sigue intentando. La justicia no tiene nada que ver con nuestras obras, sino tiene todo que ver con una posición física. Para los que estamos en Cristo, la justicia no es un atributo, sino es una posición. Yo soy justo, no porque hago cosas buenas, sino porque yo estoy en Cristo. Y en ese estado yo empiezo a descansar, yo empiezo a estar en paz. Yo sé que hay muchas personas que están acá que han estado cansadas de la vida, han estado estresadas, han estado agobiadas. Cuando Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo me identifico con esas palabras, porque es la forma en la que vivimos nuestra vida. Nos levantamos temprano, hacemos un montón de cosas, nos metemos al tráfico, no paramos, no descansamos, llegamos a nuestras casas muertos, simple y sencillamente para volver a empezar el día siguiente. Pero la vida es mucho más acerca de perseguir las cosas de este mundo. La vida es acerca de estar en Jesús y en Él vamos a descansar.